Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de nuestros seguidores, y especialmente a los fans de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué Can Yaman le dice jefe a Demet Özdemir? Es una pregunta que surge, que genera curiosidad, y que tiene una respuesta, digamos, bastante especial. Prepárense porque hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las relaciones de celebridades, en la intimidad de los apodos y en cómo un simple término puede decir tanto. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y curiosidades del mundo del espectáculo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos encantan, ¿verdad? Protagonizaron juntos Erkencikus, una telenovela turca que conquistó corazones a nivel internacional, y la química entre ellos era, por decirlo suavemente, explosiva. Tanto en la pantalla como aparentemente fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a volar casi tan rápido como las escenas de besos que nos regalaron. Y en medio de toda esta vorágine de noticias y especulaciones, un apodo particular se hizo notar. Can, en varias ocasiones, se refirió a Demet como jefe. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Es simplemente una forma cariñosa y aleatoria de llamar a tu pareja? ¿O hay algo más profundo, algo que nos dice mucho sobre la dinámica de su relación? Vamos a analizarlo. Lo primero que pensamos cuando escuchamos jefe es autoridad, liderazgo, alguien que manda. Y sí, en parte puede ir por ahí. Las parejas a menudo desarrollan dinámicas donde uno tiene un rol un poco más dominante o, digamos, más organizado. Sin embargo, en el contexto de Can y Demet, parece ir más allá de una simple jerarquía. Si recordamos las entrevistas y las apariciones públicas que compartieron, Can Yaman, a pesar de su carisma y su aparente seguridad, a menudo se mostraba un poco más reservado en comparación con la energía vibrante y a veces juguetona de Demet. Demet, por otro lado, irradiaba una confianza y una espontaneidad que, para muchos, la hacían parecer la verdadera capitana de su dúo. Piénsenlo, ella era la que a menudo tomaba la iniciativa en las bromas, la que guiaba las conversaciones en ciertos momentos, la que parecía tener las riendas de la situación con una sonrisa. Entonces el apodo jefe podría ser una forma de Can de reconocer, de manera cómica y cariñosa, esa cualidad de liderazgo natural que percibía en Demet. No como una imposición, sino como una admiración. Es como decir, tú eres la que lleva el timón, la que marca el paso, la que me saca de mi zona de confort de la mejor manera. Es un reconocimiento a su personalidad fuerte, a su carácter decidido, y a la forma en que quizás manejaba las cosas en su día a día como pareja. Además, hay que considerar el contexto de la industria del entretenimiento. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde las cámaras siempre están apuntando, tener a alguien que te guíe, que tenga visión, que tome decisiones con cierta firmeza, puede ser muy valioso. Can, al ser una figura pública muy prominente con una carrera en constante crecimiento, podría haber visto en Demet a una compañera que no solo compartía su vida, sino que también ofrecía una perspectiva y una guía que él valoraba enormemente. Podríamos imaginar escenas donde, después de un día agotador de rodaje, o al planificar un viaje, o incluso al decidir qué película ver, Demet era quien proponía ideas, quien organizaba, quien tomaba la decisión final. Y Can, en lugar de sentirse subyugado, se sentía cómodo y protegido por esa faceta de ella. El jefe no es alguien que humilla, sino alguien que inspira confianza y seguridad. Otra interpretación posible, y que le añade un toque aún más tierno, es que el apodo es una forma de Can de admitir, de forma juguetona, que Demet tenía un poco más de control o influencia en ciertas situaciones. Quizás él bromeaba diciendo, bueno, la jefe decidió que hoy vamos a cenar pasta, así que aquí estamos. Esto no denota debilidad por su parte, sino una aceptación feliz de la dinámica de su relación. Es como un reconocimiento de que en el amor, no siempre se trata de quién manda, sino de cómo ambos encuentran un equilibrio donde cada uno aporta sus fortalezas. Piensen en las películas, en las comedias románticas. Muchas veces el personaje masculino, a pesar de su éxito o su carácter, se enamora de la mujer que es un poco más audaz, más decidida, la que le saca de su rutina. Y el apodo jefe encapsula perfectamente esa energía. Es un elogio disfrazado de mando. Además, en la cultura turca, las relaciones suelen tener matices de respeto y admiración mutua muy arraigados. Un apodo como jefe, si bien suena moderno y un poco informal, podría estar transmitiendo un respeto profundo por la inteligencia y la capacidad de Demet para manejarla.
Ese cosas tanto en su carrera como en su vida personal. Khan, al ser un hombre que ha alcanzado un gran éxito, probablemente valora la independencia y la fuerza en una pareja. También es importante recordar que las celebridades a menudo usan apodos que son específicos de su relación, que solo ellos entienden o que tienen un significado interno. Lo que para nosotros puede parecer una simple palabra, para ellos puede evocar recuerdos, anécdotas o sentimientos muy particulares. Quizás hubo un momento específico, una broma interna, o una situación que llevó a Khan a empezar a llamarla jefe, y se quedó porque a ambos les gustó. La naturaleza misma de los apodos es que surgen de la intimidad y se nutren de la complicidad. Pueden nacer de una palabra escuchada en una película, de un gesto particular, o de una situación cómica que solo ellos dos comparten. En el caso de Khan y Demet, dado el éxito masivo de Erkenci-Kuş, es muy plausible que el apodo haya surgido de algún momento dentro o fuera del set de rodaje que hiciera que jefe se sintiera natural y divertido para ambos. La forma en que Khan utilizaba este apodo en público también es reveladora. No lo decía con sarcasmo ni con evasión, sino con una sonrisa, con complicidad. Eso sugiere que Demet también se sentía cómoda con él, que lo entendía y probablemente que le gustaba. Imaginen la situación: un periodista pregunta algo sobre su relación, y Khan, con una sonrisa pícara, responde: bueno, eso lo decide la jefe. Genera un ambiente de cercanía, de que comparten secretos, de que su relación tiene su propio lenguaje. Este tipo de interacción pública no solo alimenta la curiosidad de los fans, sino que también refuerza la imagen de una pareja fuerte y cohesionada, donde cada uno tiene su papel y se complementan mutuamente. Es un guiño compartido que fortalece su vínculo ante el mundo exterior. Y no olvidemos la influencia de la popularidad de la telenovela. Erkenci-Kuş era una comedia romántica llena de diálogos ingeniosos y situaciones divertidas. Es muy probable que el apodo jefe haya nacido o se haya popularizado dentro de ese ambiente de ligereza y humor que caracterizaba la serie, y luego haya trascendido a su vida real. Tal vez Khan veía en Demet a la Sanem de la vida real, esa protagonista que con su energía y su peculiar forma de ser, guiaba al personaje de Khan, Kandibit. La línea entre la ficción y la realidad a menudo se desdibuja en el mundo del espectáculo, y es posible que Khan haya adoptado el apodo que, de alguna manera, reflejaba la dinámica que también interpretaban en pantalla. Podría haber sido una forma de reconocer la audacia y la determinación de Demet, cualidades que a menudo vemos en los personajes femeninos que lideran sus propias historias. Por otro lado, el apodo jefe también puede ser una forma de Khan de expresar una especie de fascinación y dependencia afectiva. Cuando alguien te inspira, cuando su presencia te hace sentir más seguro y con más energía, puedes llegar a ver en esa persona a alguien que lidera tu vida de una manera positiva. Khan, con su fama mundial y las presiones que eso conlleva, podría haber encontrado en Demet un ancla, una figura que le daba estabilidad y dirección. El jefe es el que tiene el plan, el que organiza el camino, y él, como seguidor, se siente confiado y protegido. Esta perspectiva añade una capa de profundidad a la interpretación, sugiriendo que el apodo no es solo un juego, sino un reflejo de cómo Demet le proporcionaba un sentido de orden y calma en medio de la vorágine de su vida pública. En un mundo donde las celebridades a menudo se enfrentan a la incertidumbre y la volatilidad, tener una pareja que proyecte seguridad y liderazgo puede ser un refugio invaluable. Es un apodo que rompe con los clichés. No es mi amor, cariño o bebé. Es algo con más personalidad, con más carácter, y eso refleja la individualidad de su relación. En un mundo donde todo tiende a homogeneizarse, encontrar una pareja con la que puedes tener un lenguaje propio, apodos únicos y dinámicas especiales, es algo muy valioso. La elección de un apodo así demuestra una intención de diferenciarse, de construir algo auténtico y propio, alejado de las convenciones. Este tipo de detalles son los que a menudo capturan la atención de los fans, porque les permiten vislumbrar la autenticidad de una relación más allá de las apariencias públicas. Ahora, ¿qué pasó con esta relación? Como sabemos, las relaciones de celebridades a menudo son complejas y no siempre duran. Pero el recuerdo de esos momentos, de esos apodos, de esa química palpable, permanece. Y el misterio del apodo jefe nos da una ventana a esa intimidad, a esa dinámica que compartieron. Nos permite especular, imaginar y, sobre todo, admirar la forma en que las personas se conectan y crean sus propios mundos, incluso en medio del torbellino de la fama. La vida de las celebridades está expuesta al escrutinio público y a veces, los gestos más
Hueños como un apodo pueden revelar mucho sobre la verdadera naturaleza de su conexión. Aunque la relación haya llegado a su fin, el legado de esa química y de esos gestos como el apodo jefe perdura en la memoria de los fans. Entonces, recapitulando un poco, el apodo jefe que Kanyaman le daba a Demet Özdemir parece ser una forma cariñosa y admirativa de reconocer su liderazgo natural, su energía, su determinación y la influencia positiva que ella tenía en su vida. Es un elogio que va más allá de la autoridad superficial, y que habla de una dinámica de pareja donde la confianza, el respeto y la admiración mutua jugaban un papel fundamental. Es un reflejo de cómo, en una relación, a veces encontramos a esa persona que, con su carácter y su visión, se convierte en nuestra jefa de la mejor manera posible, guiándonos, inspirándonos y haciéndonos sentir que todo está bajo control, incluso en medio del caos. No es una sumisión, sino una elección voluntaria de seguir a alguien que te inspira y te da seguridad. La interpretación de este apodo nos permite apreciar la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el contexto glamuroso y a menudo superficial del mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, existen personas con emociones, dinámicas de pareja y formas únicas de expresarse amor y admiración. El jefe de Demet Özdemir, en la voz de Kanyaman, es un testimonio de esa unicidad, una pequeña pieza del rompecabezas que nos ayuda a comprender la conexión que compartieron. Es una muestra de que incluso en la cima de la fama, el amor y la admiración encuentran caminos inesperados para manifestarse, a menudo en las palabras más sencillas y los gestos más íntimos. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los secretos de los apodos de las celebridades. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el apodo jefe tiene alguna otra connotación? ¿Han tenido ustedes apodos curiosos en sus relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kan y Demet, y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón de suscribirse para no perderse las próximas investigaciones y curiosidades que tenemos preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.